de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Esto es otro episodio al pequeño rebaño. Me acompaña Pastor Orlando González. Es un gozo estar con ustedes a partir de este momento. y nos proponemos hoy comentar acerca del capítulo 11 del libro del conflicto de los siglos. Pero antes de continuar quisiéramos comenzar con una pequeña oración. Eterno y amado Padre, úngenos con tu Santo Espíritu. Que al revisar la historia podamos ver tu mano poderosa guiando, sosteniendo tu palabra. Pero que también nos permita ver, oh Señor, la simplicidad de estos héroes de fe y que nosotros podamos sacar lecciones prácticas para nuestra vida. Ven para darnos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 11 comienza cerca del año 1526 y es una protesta que surge de los príncipes porque es interesante que es uno de los testimonios más nobles dados en favor de la reforma. La protesta de los príncipes fue dada para el año 1529, 3 años más tarde. Pero el valor, la fe, la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Y eso es lo que nos impresiona al repasar este capítulo. A pesar del edicto de Worms que prohibía a Lutero enseñar a creer en sus doctrinas, la tolerancia religiosa prevaleció en el imperio, en Alemania. Así que la providencia de Dios había contenido las fuerzas que luchaban en contra de la verdad. Para este entonces, Carlos V se esforzaba por aniquilar la reforma. Y cada vez que intentaba dañarla, se veía obligado a desviar el golpe de gracia que quería darle a la reforma y destruirla. Y vez tras vez parecía inevitable la destrucción de aquellos que se oponían y de aquellos que estaban haciendo ese trabajo de oposición. Pero en momentos críticos aparecían los ejércitos, por ejemplo, de Turquía, en las fronteras del Oriente, y Carlos V tenía que ir a atacar, tenía que ir a defender. O de pronto el rey de Francia, aún mismo el papado mismo, celosos de la grandeza del emperador, le hacían la oposición. Entre el tumulto y las contiendas regionales y de las naciones de la reforma, el Señor prevalecía su palabra y se iba extendiendo el conocimiento de la verdad. Así que en 1526 se hace una dieta en Spira que le concedía a los estados libertad en los asuntos religiosos. O sea que cada estado iba a definir qué era lo que debían hacer relacionado a la religión. Así que cuando desaparecen los peligros que le imponían al emperador, el emperador entonces convoca una segunda dieta 3 años más tarde, en 1529, con el fin de aplastar la herejía de una vez y por todas. Él estaba decidido a quitar la reforma de una vez por todas. Él quería inducir a los príncipes, por medios pacíficos, a que se declararan en contra de Lutero y en contra de todos los reformadores. Pero si no lo conseguía pacíficamente, él estaba dispuesto a echarle mano a la espada. Así que los papistas se consideraban ya triunfantes, ya que tenían a Carlos V de su favor, y se presentaron en un gran número en Esmirna en el 1529, en esa segunda dieta,
y manifestaban abiertamente sus sentimientos hostiles contra los reformadores, contra todos aquellos que favorecían la reforma. Y uno de los defensores de la reforma, como Magleton, decía: nosotros somos la escoria y la basura del mundo, mas Dios proveerá para sus pobres hijos y cuidará de ellos. La seguridad de que no era su lucha, no era la lucha de la reforma, era Dios que estaba al comando de la palabra. Y a los príncipes evangélicos que asistieron a la dieta, les prohibieron que se predicara la palabra del evangelio en sus residencias. Pero la gente de Espira estaba sedienta de la palabra de Dios. No obstante dicha prohibición, miles y miles de personas acudían a los cultos que se celebraban en las capillas del elector de Sajonia. Y esto creó una crisis. Esto marcó tremendamente. Una comunicación imperial para ese entonces anunció que el emperador mandaba que fuese suprimida la libertad de conciencia. Y cuando esa noticia se corrió, el sentimiento de ataque arbitrario tomó posesión e indignación y creó alarma dentro de los cristianos evangélicos. Y uno de ellos dijo: Cristo ha caído de nuevo en manos de Caifás y de Pilatos. Los romanistas se volvieron más intransigentes. Por el contrario, un fanático papista dijo que los turcos eran mejores que los luteranos. Y él decía: porque los turcos observan los días de ayuno, mientras que los luteranos los profanan. Así que él expresó que si hemos de escoger entre las Sagradas Escrituras y los antiguos errores de la Iglesia, tendríamos que rechazar a las Sagradas Escrituras. Así que esos eran los fanáticos del papismo. Y Melanchthon decía, cada día Faber en plena asamblea le arroja una piedra más contra los evangelios. Así que estaban sucediendo varias cosas. La tolerancia religiosa había sido implantada legalmente. Así que los estados no estaban dispuestos a ceder. Esa libertad que habían adquirido no estaban dispuestos a cederla y la iban a defender con todas sus fuerzas. Así que otra cosa era que el ilustre Federico de Sajonia, que era el antiguo protector de Lutero, había muerto. Entonces, al morir, entonces ahora se creían los papistas con más poder para poder aplastar la reforma. El duque Juan, y hermano del sucesor de Federico de Sajonia, había saludado la reforma con gran gozo. Y aunque era un hombre de paz, no dejó de desplegar gran energía y celo en todo lo que se relacionaba con los intereses de la fe. Los sacerdotes exigían que los estados que habían aceptado la reforma se sometieran implícitamente a la jurisdicción de Roma. Y los reformadores reclamaban la libertad que previamente se les había otorgado. No podían consentir en que Roma volviera a tener bajo ellos el dominio. Los estados que habían recibido con tanto regocijo la palabra de Dios no querían sujetarse nuevamente. Así que en esa asamblea se propuso, en los lugares donde la reforma no había sido establecida, que se aplicara el edicto de Worms con todo rigor. Pero en los lugares donde el pueblo ya se había apartado de él y donde no se le podía conformarse sin peligro al levantamiento, por lo menos que no se introdujera ninguna nueva reforma, y por lo menos que no se predicara sobre puntos que presentaran disputas, que no se hicieran oposición a la celebración de la misa, ni que le permitieran que los católicos romanos abrazaran las doctrinas de Lutero. Añadieron además en la propuesta que
no se añadieran más adherentes a aquellos que habían aceptado la reforma. O sea, estaban coartando la expansión del evangelio. Claro, si se aplicaba ese edicto, la reforma no podría extenderse en los puntos donde no había llegado todavía. Sería detener la predicación de la palabra. Ni podría siquiera afirmarse en los países donde ya se había establecido y se había extendido. En otras palabras, querían suprimir la libertad de la palabra y no se tolerarían más conversaciones. Y se exigiría a los amigos de la Reforma que se sometieran inmediatamente a estas restricciones y prohibiciones. El establecimiento de la jerarquía papal volvería a despertar inevitablemente los antiguos abusos y persecución del pasado. Sería muy fácil hallar ocasión de acabar con una obra que ya había sido atacada tan violentamente por el fanatismo y por la disensión. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿y qué vamos a hacer? ¿Aceptamos esa propuesta o no la aceptamos? Afortunadamente los consideraron al principio sobre el cual estaba basado el acuerdo y obraron por fe. ¿Cuál era el principio en el cual estaba basado? Era el derecho de Roma de coartar la libertad de conciencia y prohibir la libre investigación. Pero no habían quedado estipulado que ellos y sus súbditos protestantes gozarían de libertad religiosa. Sí, pero como un favor consignado en acuerdo y no como un derecho. Así que Roma era el juez inevitable e infalible quien habían que obedecer, y aceptar semejante convenio hubiera equivalido a admitir que la libertad religiosa debía limitarse a la Sajonia reformada. Y el resto de la cristiandad y la libre investigación y la profesión de fe reformada serían entonces crímenes dignos del calabozo y del patíbulo. De ahí que surge una pregunta. ¿Se resignarían ellos a ver así localizada la libertad religiosa? ¿Declararían con esto que la reforma había hecho ya su último convertido y conquistado su última pulgada de territorio? ¿Y que en las regiones donde la reforma dominaba, su dominio se perpetuaría? ¿Podrían los reformadores declararse inocentes de la sangre de los centenares y miles de luchadores que, perseguidos por semejante edicto en otros lugares, tendrían que sucumbir en los países dominados por el Papa? Esto hubiera sido, mis queridos, traicionar en aquella hora suprema la causa del Evangelio y las libertades de la cristiandad. Sería sacrificarlos a ellos, sacrificar sus posesiones, sacrificar sus vidas por la palabra de Dios. De lógico, rechazar este decreto, dijeron los príncipes. En asuntos de conciencia, la mayoría no tiene poder. Declararon los diputados. Es el decreto de 1526 al que debemos la paz de que disfruta hoy el imperio. Su abolición llevaría a Alemania a una distorsión de sus funciones y traer guerra en vez de paz. De ahí que ellos se propusieron proteger la libertad de conciencia. Y dijeron, la libertad de conciencia es un deber del Estado. Todo gobierno secular que intente regir las observancias religiosas o imponerlas por medio de la autoridad civil sacrifica precisamente el principio por el cual lucharon tan noblemente los cristianos evangélicos. Así que los papistas resolvieron por concluir
con lo que se llamaba una atrevida obstinación. Para principiar, procuraron sembrar disensiones entre los que sostenían la causa de la reforma e intimidar a aquellos a quienes no se habían declarado abiertamente por ellas. Por eso los representantes de las ciudades libres fueron citados a comparecer ante la Dieta y se les exigió que declarasen si accederían a las condiciones del edicto. En otras palabras, es sí o sí, tienen que hacerlo. Así que los reformadores pidieron que se les diera tiempo para contestar y no se les fue concedido. No. Al llegar el momento en que cada cual había de dar su opinión personal, casi la mitad de los circunstantes se declararon por los reformadores. Lo que así se negaron a sacrificar la libertad de conciencia y el derecho de seguir el juicio individual, hartos sabían que su actitud les acarrearía críticas, la condenación y la persecución. Uno de los delegados dijo: ¿debemos negar la palabra de Dios o ser quemados? De ahí que el rey Fernando, representante del emperador ante la Dieta, vio que el decreto causaría serios disturbios, a menos que se le indujese a los príncipes a aceptarlo y apoyarlo. Así que él apeló al arte de la persuasión, pues sabía muy bien que emplear la fuerza contra semejantes hombres no tendría otro resultado que confirmarlos más en su resolución. Así que suplicó a los príncipes que aceptasen el decreto. Les aseguró que este acto llenaría de regocijo al emperador. Pero estos hombres leales reconocían una autoridad superior a todos los gobernantes de la tierra y contestaron con toda calma: nosotros obedeceremos al emperador en todo aquello que contribuya a mantener la paz y la gloria de Dios. En otras palabras, el edicto iba a ser promulgado como decreto imperial y que lo único que les quedaba era someterse a la decisión de la mayoría. Y habiéndose expresado así, el elector salió de la asamblea sin dar oportunidad a los reformadores para discutir o replicar. En vano estos le mandaron mensajeros para instarle que regresara, pero la súplica de ellos solo contestó: este asunto está concluido y no queda más que la sumisión. Por eso el partido imperial estaba convencido de que los príncipes cristianos se aferrarían a las santas escrituras como algo superior de las doctrinas y a los mandatos de los hombres. Sabían también que allí era donde se adoptara esta actitud, el papado sería finalmente derrotado. Pero como han hecho millares desde entonces mirando las cosas que se ven, se lisonjeó de que la causa del emperador y del papa quedaba firme y que la de los reformadores estaba muy débil. Y aunque débiles en número, pastor, y en desacuerdo con Roma, tenían fuerza. Apelaban a las decisiones de la Dieta, de la palabra de Dios y del emperador Carlos a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. El emperador salió y en ausencia del emperador Fernando, los príncipes no hicieron caso de su ausencia y comenzaron a presentar sin demora su protesta ante el Concilio Nacional. Formularon la siguiente declaración que fue presentada ante la Dieta. Dice: protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto, en todo aquello que sea contrario a Dios, a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. ¿Cómo ratificar nosotros este edicto? Continuaron diciendo: no podemos admitir que cuando el Dios Todopoderoso llame a un hombre a su conocimiento,
no se le permita abrazar este conocimiento divino. No hay doctrina verdadera, sino la que esté conforme con la palabra de Dios. El Señor prohíbe la enseñanza de cualquier otra doctrina. Las Santas Escrituras deberían explicarse con otros textos más claros. Este santo libro es, en todo cuanto es necesario al cristiano, de fácil interpretación y propio para suministrar luces. Estamos resueltos, por la gracia divina, a mantener la predicación pura y exclusiva de la palabra de Dios sola, tal como la contienen los libros bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin alteraciones de ninguna especie. Esta palabra es la única verdad, es la regla segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltar ni engañarnos. El que edifica sobre este fundamento estará firme contra todos los poderes del infierno, mientras que cuenta vanidad se le oponga, caerá delante de Dios. Por lo tanto, decían ellos, rechazamos el yugo que se nos impone. Al mismo tiempo, esperamos que su majestad imperial se portará con nosotros como príncipe cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas. Y declaramos que estamos dispuestos a prestarle a Él lo mismo que a vosotros, graciosos y dignísimos señores, todo el afecto y la obediencia que creemos y debemos en justicia. Estas declaraciones produjeron honda impresión en el ánimo de la dieta. La mayoría de ellas se sorprendió y alarmó ante el arrojo de los que suscribían semejante protesta. El porvenir se presentaba incierto y proceloso. Las disensiones, las contiendas y el derramamiento de sangre parecían inevitables. Pero los reformadores, firmes en la justicia y en su causa, y entregándose en los brazos del Omnipotente, se sentían fuertes y animosos. Los principios contenidos en esta célebre propuesta constituyen la esencia del protestantismo, que acoge a la gran mayoría que sigue la palabra de Dios. Así que esto causó una reacción en aquella asamblea. Y esa reacción la vamos a compartir con ustedes en nuestro próximo video. Este capítulo es muy intenso, es lo que origina la reforma protestante, y todo comenzó en Alemania con los príncipes de Alemania. Así que queda en sintonía con nosotros y en espera del próximo video, donde veremos la reacción de la asamblea ante semejante protesta y cómo Dios siempre sale victorioso, aunque los enemigos de Dios traten de destruir las conciencias. Este ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga.